De pie junto a la ventana de su otrora magnífica oficina, Ethan observó cómo su imperio se desmoronaba. La que alguna vez fue un titán de la industria, la empresa que había construido desde cero, ahora estaba reducida al caos y su futuro era incierto. Llegaron informes sobre contratos perdidos, clientes traicionados y la confianza pública en constante deterioro. En el centro de todo estaba Sofía, su compañera, su igual, ahora desaparecida, dejando solo susurros a su paso. Algo había cambiado, esto no fue un accidente, ella ya no tenía el control, y cuando los dedos de Ethan se cernieron sobre las teclas, se encendió una chispa de determinación. Había llegado el momento de recuperar lo que era suyo. Años atrás, Ethan le había confiado todo a Sofía, sus ideas, sus sueños, su visión. Juntos habían construido un imperio, llegando a la cima gracias a su genio combinado. Eran invencibles, pero esa confianza se hizo añicos cuando Sofía lo traicionó, tomando el control total de la empresa y excluyéndolo de los mismos sistemas que habían creado. Al principio, parecía una simple decisión comercial, un movimiento necesario para mantener la empresa a flote. Pero Ethan pronto se dio cuenta de que era mucho más personal. Ella lo había borrado de su legado, eliminando su acceso, reescribiendo el historial y excluyéndolo de su propia creación. El dolor de la traición fue más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. No solo le había robado la empresa, le había robado su identidad. La empresa por la que había sacrificado todo ahora era suya, y sus esfuerzos se habían reducido a nada más que un recuerdo lejano. A medida que crecía el poder de Sofía, también crecía la injusticia. Ethan había sido silenciado, borrado y atrapado en un mundo que él mismo había creado, cada uno de sus movimientos vigilado y controlado por el mismo sistema que habían construido juntos. Ethan pasó meses observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Su mente, antes llena de dudas, ahora se agitaba con una silenciosa rabia y una inconfundible claridad de propósito. Había esperado demasiado el momento oportuno. Ahora había llegado el momento de recuperar el control. En plena noche, cuando el mundo exterior estaba en silencio, Ethan se coló en la red de la empresa. Con una suave pulsación de tecla, empezó a reescribir los protocolos de seguridad. Los viejos cortafuegos, diseñados para mantener a otros fuera, ahora se volvieron contra los mismos sistemas que alguna vez habían protegido. Cada línea de código, cada algoritmo, parecía un acto de venganza, pequeño, sutil, pero peligroso. Al principio parecía casi un juego. La adrenalina aumentó mientras ejecutaba su plan, observando cómo la red se doblegaba lentamente a su voluntad. Podía sentir el cambio de poder, el control escapándose de las manos de Sofía, mientras sus defensas, una vez férreas, se debilitaban bajo su influencia. Por primera vez en años, Ethan sonrió. Fue estimulante, casi poético, ver cómo su imperio, construido sobre el engaño, comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. La primera señal de pánico de Sofía llegó horas más tarde, un leve temblor en el sistema, apenas perceptible al principio. Su vigilancia detectó una anomalía en los registros de seguridad, una alteración no autorizada del cortafuegos. Rápidamente lo rastreó hasta una terminal segura, pero cuando llegó, Ethan había cubierto sus huellas. Sabía que ella actuaría rápido. Sofía siempre lo hacía cuando su poder se veía amenazado. Ethan no temía sus represalias, estaba listo. El caos apenas comenzaba y se deleitaba con el control que lentamente regresaba a sus manos. Cada intento fallido de reafirmar su dominio solo solidificó su creciente confianza. Ya no era el observador pasivo. Ahora él era la fuerza detrás de la tormenta y la alguna vez impenetrable fortaleza de Sofía estaba comenzando a resquebrajarse. Sus sistemas fallaron, su control sobre la empresa disminuyó y por primera vez en años, Ethan pudo escuchar el sonido de su frustración reverberando a través de la red. La batalla por el control apenas había comenzado. La estrategia de Ethan nunca fue la fuerza bruta,
Hacía mucho tiempo que había aprendido que la mejor manera de ganar una batalla era manipular el entorno a su favor, poco a poco. Fue paciente, metódico, como un maestro de ajedrez que coloca sus piezas para un jaque mate que nadie vio venir. Cada movimiento fue calculado, cada cambio que hizo en el sistema fue sutil, casi indetectable, pero poderoso en su impacto. Lentamente comenzó a reescribir no solo el código de la empresa, sino también sus propios cimientos, colocando su influencia en lugares donde Sofía alguna vez había permanecido indiscutible. No se trataba solo de los sistemas. Ethan sabía que el control del directorio de la empresa era la clave para su victoria final, así que empezó poco a poco, conversaciones con miembros comprensivos de la junta directiva, menciones casuales de la dirección que podría tomar la empresa si aceptaba el cambio. Con el tiempo, esos susurros se hicieron más fuertes y la junta comenzó a cuestionar el liderazgo de Sofía. Su control sobre su lealtad se había debilitado y pronto se acercaron a Ethan buscando su experiencia, su guía. Estaban desesperados, desesperados por encontrar a alguien que pudiera sacar a la empresa del borde del abismo, y Ethan estaba listo para intervenir. Mientras tanto, Sofía estaba frenética. Había llamado a los mejores expertos, a sus aliados más confiables, pero nada parecía funcionar. Las empresas de seguridad intentaron rastrear las infracciones en el sistema, pero Ethan había cubierto sus huellas demasiado bien. Se contrató a abogados para investigar lo que parecía un sabotaje corporativo, pero no pudieron encontrar evidencia de juego sucio. Cada vez que pensaban que lo habían acorralado, Ethan se deslizaba entre sus dedos como agua. Su calma los puso nerviosos, su precisión, su tranquila confianza. Era como si ya hubiera ganado. Sofía intentó todo lo que pudo, desde amenazas hasta manipulaciones, pero nada funcionó. Su imperio se estaba desvaneciendo y ella no tenía control sobre la velocidad con la que sucedía. La desesperación de la junta se convirtió en llamados a la acción. Comenzaron a comunicarse con Ethan con más frecuencia, pidiéndole consejo y rogándole que los ayudara a salvar lo que quedaba de la empresa. Estaba más que feliz de hacerlo. A medida que crecía su influencia sobre la junta, Sofía estaba cada vez más aislada. Los medios se enteraron de las luchas internas dentro de la empresa y pronto los titulares comenzaron a pintar una imagen del fracaso de Sofía. Los precios de las acciones se desplomaron, las empresas se retiraron de los contratos, los clientes retiraron sus inversiones, las consecuencias públicas habían comenzado y la prensa documentó alegremente cada paso en falso. La reputación de Sofía, alguna vez intocable, ahora estaba hecha jirones. Cada movimiento fallido que hacía, cada intento de recuperarse, solo servía para resaltar su creciente debilidad. Y mientras la empresa se desmoronaba bajo el peso de sus errores, Ethan observaba desde el margen, calculando su próximo movimiento. Había sido paciente, pero ahora había llegado el momento de apoderarse de lo que era suyo por derecho. Ya era tarde cuando Sofía apareció en la puerta de Ethan. Su figura, alguna vez imponente, ahora era más pequeña, más frágil. Sus ojos, una vez llenos de una confianza inquebrantable, ahora estaban atormentados, como si pudiera ver el imperio que había construido escapándose de sus manos. Había venido sola, sin guardaespaldas ni aliados, solo ella, desesperada y destrozada. Sonó el timbre y el ritmo cardíaco de Ethan no dio un vuelco. Sabía que este momento era inevitable. Abrió la puerta y Sofía se quedó allí, con el rostro demacrado por el cansancio, su poder una vez tan palpable ahora reducido a nada más que una sombra. Por un momento ninguno de los dos habló. El silencio se extendió entre ellos, cargado de años de palabras no dichas, de traición, de confianza perdida. La voz de Sofía se quebró mientras hablaba. Necesitamos arreglar esto, Ethan. Tienes que parar. La compañía... Ella se detuvo, mirando más allá de él como si esperara que algo cambiara en la habitación. Ethan no se inmutó. Él se hizo a un lado, permitiéndole entrar. ¿Arreglar esto? Repitió fríamente, su voz casi indiferente. Sofía, tuviste todas las oportunidades para arreglar esto.
Lo tenías todo y lo tiraste todo. ¿Ahora vienes a mí con la esperanza de que limpie el desastre que creaste? Apretó los puños, pero su voz ya no tenía el tono autoritario de un director ejecutivo. Fue una súplica. No quería que esto terminara así. Sabes que nunca quise que llegara tan lejos. Ethan cerró la puerta detrás de ellos, poniéndose más alto, su presencia repentinamente imponente. Pero lo hiciste, ¿no? Me traicionaste, tomaste todo por lo que trabajé, me borraste de nuestra creación. Esto ya no se trata de la empresa, se trata de algo mucho más profundo, algo más personal. Se trata de control. Los ojos de Sofía se abrieron cuando dio un paso atrás con la respiración entrecortada. Por primera vez vio en qué se había convertido Ethan. No solo estaba reclamando su compañía, estaba recuperando su vida. La comprensión la golpeó como una bofetada en la cara. Esto no fue una negociación, esta no fue una batalla corporativa. Esta era una guerra y nunca se había tratado de la empresa, siempre había sido por él, por su traición y por su necesidad de recuperar todo lo que ella le había robado. ¿Crees que puedes borrarme? Ian continuó, su voz baja y firme. ¿Crees que puedes tomar lo que es mío e irte sin consecuencias? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no intentó detenerlas. Ella entendió ahora la magnitud de lo que estaba sucediendo, la profundidad de la ira de Ethan, su venganza metódica. No se trataba solo de negocios, fue algo personal. Ethan sonrió fríamente, saboreando el momento. No, Sofía, no solo perdiste la empresa, me perdiste a mí, y ahora me aseguraré de que nunca lo olvides. El mundo de Sofía se desmoronó rápidamente después de esa noche. Las primeras grietas aparecieron en los medios, sutiles al principio, pero luego se hicieron más fuertes con el paso de las horas. Los medios de comunicación, que alguna vez la habían aclamado como una visionaria, ahora analizaban alegremente cada uno de sus movimientos. Los titulares gritaban su fracaso, la caída de un titán, cómo se desmoronó el imperio de Sofía, traicionado desde dentro, el escándalo que acabó con un director ejecutivo. Los artículos eran condenatorios y relataban cada paso en falso, cada decisión cuestionable y, sobre todo, su distanciamiento de Ethan. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores sobre su traición se extendieran como la pólvora y sus antiguos aliados, aquellos que alguna vez habían sido su círculo íntimo, comenzaran a volverse contra ella. Antiguos socios que alguna vez le habían jurado lealtad, ahora estaban hablando, compartiendo sus historias de cómo fueron dejados de lado, manipulados o ignorados. Sus lugartenientes de confianza, personas a las que había asesorado, ahora apoyaban a Ethan o peor aún, en silencio público, dejando que los medios expusieran sus oscuros secretos. La presión aumentó y Sofía se encontró encerrada en una jaula invisible. Cada intento de salvar su reputación solo la hundió más profundamente en un agujero. Cuanto más intentaba explicarse, más desesperada parecía. Ya no se trataba de lo que había hecho, sino de lo que había perdido, la confianza de sus colegas, la lealtad de sus socios y la fe del público. Mientras los medios seguían corroyendo su reputación, Ethan estaba ocupado tomando el control de los activos que sabía que eran esenciales para su creación. Las patentes, el alma de la empresa, estaban ahora en sus manos. Los había adquirido metódicamente uno por uno, asegurando la tecnología que una vez había sido la piedra angular de su imperio. No le bastó con recuperar la empresa, quería construir algo nuevo, algo mejor. Cada adquisición, cada asociación estratégica que formó, consolidó aún más su ascenso. La humillación pública de Sofía alcanzó nuevas alturas cuando su otrora bastión en el mundo de los negocios comenzó a desmoronarse. Personas influyentes en las redes sociales que alguna vez celebraron su éxito, ahora pidieron responsabilidad y la denunciaron por lo que vieron como avaricia y traición. Cada una de sus apariciones públicas se convirtió en un ejercicio de control de daños, y cada intento fallido de reparar los escombros solo resaltaba su vulnerabilidad.
No pudo escapar de la tormenta y cada flash de la cámara parecía un puñal para su imagen que alguna vez fue inmaculada. Pero el verdadero golpe vino desde dentro de la empresa que tanto había luchado por proteger. La Junta, que alguna vez fue su leal partidaria, había visto la escritura en la pared, habían visto cómo su influencia menguaba, cómo los inversores se retiraban y cómo el valor de la empresa se desplomaba. Pero ahora ya no podían ignorar la verdad, el liderazgo de Sofía ya no era viable. Las mismas personas en las que alguna vez había confiado, las que habían prometido apoyarla, ahora fueron las que le dieron la espalda. En una reunión de emergencia de la junta directiva se emitieron votos. Uno por uno, los miembros de la junta se pusieron del lado de Ethan, y sus temores de un mayor colapso superaban cualquier lealtad que alguna vez hubieran tenido por Sofía. Votaron para destituirla, fue despojada de su puesto, de sus títulos, de su control sobre la empresa. La votación fue unánime. La mujer que alguna vez estuvo en la cima del mundo de los negocios, ahora se encontró sin nada. La decisión fue rápida, fría y definitiva. El despido de Sofía fue anunciado a los medios con toda la gracia de un comunicado de prensa. La junta directiva nombra un nuevo liderazgo después de la destitución de Sofía. Las palabras resonaron en la prensa, consolidando la finalidad de su caída. Mientras el público observaba, Ethan asumió el papel de director ejecutivo, el rostro tranquilo y sereno de un nuevo comienzo. Sofía había luchado con uñas y dientes por todo lo que tenía, su éxito, su imperio, su identidad, y ahora, en cuestión de días, todo se había derrumbado. Había subestimado a Ethan, donde antes había visto a un compañero, no había podido ver el hambre en sus ojos, la frialdad en su corazón. Ahora, sola y con su imperio en ruinas, Sofía se dio cuenta demasiado tarde de que su lucha no era solo por el control, sino por la supervivencia, y ella había perdido. Mientras los medios se deleitaban con su caída, el ascenso de Ethan se volvió inevitable. Ya no era solo el hombre que había sido traicionado, él era el hombre que había recuperado todo, pieza por pieza, y ahora estaba preparado para construir algo mucho más grande de lo que ella jamás había imaginado. El público desvió su atención, ansioso por ver qué vendría después del hombre que la había superado en todo momento, y cuando Sofía desapareció del ojo público, el ascenso de Ethan comenzó en serio. El juego había cambiado y Sofía ya no era jugadora. En las semanas posteriores a su expulsión, Sofía no tenía a quién acudir. Los últimos hilos de su imperio se estaban escapando y, en su desesperación, se acercó a Ethan por última vez. Era un correo electrónico enviado en plena noche con asunto «Hablemos». Su mensaje fue largo, suplicante, un último esfuerzo por salvar algo de los escombros de su vida. Ella pidió una reunión y prometió cooperar, hacerse a un lado y permitirle asumir el control por completo si la ayudaba. Estaba dispuesta a darle todo lo que quisiera, control, acciones, disculpas, para tener una última oportunidad de reconstruir. No podía perderlo todo. Ethan leyó el correo electrónico en el silencio de su oficina. Él no respondió de inmediato, en cambio, se reclinó en su silla, con el peso de los años presionando sobre sus hombros. Cada parte de él quería rechazarla, ignorar sus súplicas, pero en lugar de eso, escribió una respuesta simple. No te queda nada, Sofía. Lo perdiste todo. Me traicionaste y ahora no tienes poder. Presionó enviar y no sintió nada. Su destino había sido sellado hacía mucho tiempo. Sofía no respondió. El silencio fue ensordecedor, pero le dijo todo lo que necesitaba saber. Ethan había terminado con ella. No solo había perdido la empresa, sino también a él. Todo lo que había construido, todo lo que había manipulado, había desaparecido. No le quedaba ninguna influencia, sin aliados, sin redención. No fue solo la pérdida de la empresa, ni de su reputación, ni de sus antiguos aliados, fue la pérdida de confianza, lo único que no podía arreglar. Había traicionado a Ethan y, al hacerlo, se había traicionado a sí misma. Finalmente entendió la profundidad de su error. Todo se había derrumbado bajo el peso de su ambición. Mientras Ethan se recostaba en su silla, se permitió un momento de tranquila satisfacción.
El imperio de Sofía ya no existía. Su caída había sido rápida, precisa y totalmente merecida, y en las cenizas de su fracaso, su propia empresa, Forja del Fregadero, estaba subiendo. Echó un vistazo a las noticias. Forja del Fregadero había lanzado oficialmente su primer producto, una tecnología revolucionaria que superó todo lo que Sofía había desarrollado. Los medios de comunicación ardían de entusiasmo. Los inversores acudieron en masa a él, ansiosos por ser parte del éxito que estaba logrando. Lo que había sido el imperio de Sofía ahora era el suyo. Ethan estaba al mando de Forja del Fregadero, viendo cómo su nueva empresa se convertía en un éxito. Lo que alguna vez fue un sueño, ahora era una próspera realidad. Su empresa tomó el control donde la de Sofía había fracasado. Tecnología innovadora, liderazgo visionario y una confianza que había reconstruido desde cero. Los lanzamientos de productos fueron recibidos con elogios abrumadores y la junta directiva, su junta directiva, estaba unida, era leal y estaba impulsada por una visión compartida. Había cultivado algo enteramente suyo, algo que duraría. Mientras tanto, Sofía se retiró más hacia las sombras. El mundo no necesitaba a la mujer que alguna vez tuvo tanto poder. Los medios de comunicación dejaron de mencionarla, los inversores siguieron adelante y su nombre se convirtió en un recuerdo susurrado en las salas de juntas donde alguna vez había dominado la sala. Su caída en desgracia fue total, despojada de poder, reputación e influencia. Era un fantasma de lo que era antes, una advertencia susurrada entre aquellos que alguna vez la habían admirado. Mientras Ethan observaba crecer su nuevo imperio, no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que lo había llevado hasta aquí. Cada traición, cada desafío lo había convertido en el hombre que se encontraba ante esta nueva creación. Las acciones de Sofía lo habían destrozado, pero se había reconstruido. Y ahora, al contemplar el éxito de Forja del Fregadero, supo que había convertido su caída en la base de su ascenso. El juego había cambiado y él había ganado.